Buenos días, hermanas, y hoy seguimos con nuestro tema número 22 de la serie Conociendo a los Reyes de Israel, y vamos a hablar de Joás. Si recordamos un poco a Atalía, que fue la madre de Ocosías, y si recordamos que Atalía quería exterminar a toda la descendencia real de la casa de Judá. Así que Joás fue rescatado por Josaba, la hermana de Ocosías, que era hija del rey de Joram. Ella lo rescata para que Atalía no lo mate, y fue escondido durante 6 años mientras ella gobernaba. Al momento que ella ya muere, entonces lo sacan, ya lo dan a conocer para que vean que seguía un hijo de Joram todavía, y entonces por eso él se libra de ser asesinado por Atalía, y entonces gobierna él. Dice, tenía 7 años cuando él sube al trono y comienza a gobernar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú. Si recordamos que ayer hablamos de quién era Jehú, quién era rey de Israel. Y cuando en el 7º año comienza a reinar Joás de muy pequeña edad, pero él reina 40 años y él hace lo que es agradable a los ojos del Señor al comienzo. El sacerdote Joiada, quien tuvo que ver con todo esto, que acabaran y terminaran con Atalía, él era quien lo aconsejaba. Así que dice la palabra de Dios que cuando te juntas con sabios, aprendes a ser sabio, ¿no? Y eso era lo que le ayudaba a hacer cosas que agradaban a Dios. Pero también comete un error grave. No destruye los santuarios paganos. Y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Entonces, eso también es una gran equivocación, porque si se recuerdan, ayer veíamos la importancia de que quitáramos todo ídolo de nosotros, todo pecado que nos hiciera ofender a Dios, que nos hiciera no tener una comunión íntegra con Él, la quitáramos antes de que eso creciera. Y eso es lo que pasa así. Continuamente lo vamos a ver con los reyes de Israel y de Judá, como ellos, al momento de no destruir y dejar algunos santuarios paganos, algunos ídolos, la gente seguía. Ellos eran responsables de lo que el pueblo hacía. Es como nosotros somos responsables de lo que nuestros hijos hacen. Y tenemos así, aunque sea 1 o 2 o 3 o 5, somos responsables, porque no podemos estar tolerando o viendo que están ofendiendo a Dios y no hacer absolutamente nada. Ciertamente ellos toman decisiones y tendrán consecuencias de ello, pero Dios nos puso a cargo de ellos y debemos de animarlos y debemos de aún rogar a Dios porque se detengan de vivir de esa manera. Y también Joás repara el templo con lo que la gente ofrendaba, y él reparó el templo. Y vamos a leer 2 de Crónicas 24, del 18 al 22, que dice así. Decidieron, aquí ya había muerto Joiada, que si se recuerdan, él era un sacerdote que aconsejaba a Joás y que eso le ayudaba a tomar buenas decisiones. Entonces cuando él muere, dice la palabra de Dios en el versículo 18, decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a Él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote, y se puso de pie delante del pueblo y le dijo, esto dice Dios, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Entonces los líderes tramaron matar a Zacarías
Y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad. Mató a su hijo, y las últimas palabras de Zacarías al morir fueron: que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. Bueno, pues fíjense cómo tanto tiempo y todo lo que este sacerdote hizo por Joás, porque también él tuvo que ver en el hecho de que fuera rescatado de las manos de Atalía. Y después, pues todo lo que él hace, pues él se le olvida, a Joás se le olvida todo lo bueno que había sido este sacerdote para él, y no le importa y mata a su hijo. Y eso porque pasó, ¿no? Él llegó al punto que al momento de que el sacerdote Joiada muere, pues simplemente se olvidan de Dios, y él se olvidó de Dios, no solamente el pueblo. Y eso pues causa algo terrible, ¿no? Imagínense el enojo, y como dice ahí la palabra de Dios, el enojo santo que Dios tiene, porque en su santidad no va a tolerar el pecado, y no va a tolerar la idolatría. Entonces pues eso va a causar muchos problemas para ellos. Ellos mismos se lo buscaron. Y pues Joás, con esta terrible traición que hace a su hijo Zacarías, con esa forma de no escuchar a Dios. Y vamos a leer 2 de Crónicas 24-25, que dice así: aunque los arameos atacaron con solo un ejército pequeño, el Señor los ayudó a vencer al ejército mucho más grande de Judá. El pueblo de Judá había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados, y por eso se llevó a cabo juicio sobre Joás. Los arameos se retiraron y dejaron a Joás gravemente herido, pero sus propios oficiales conspiraron para matarlo por haber asesinado al hijo de Joiada, el sacerdote. Lo asesinaron mientras estaba en su cama. Luego lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Y bueno, pues eso fue una consecuencia de su pecado. Fíjense cómo la palabra de Dios al principio habla de que Él hace lo agradable delante de Él, pero termina diciendo el terrible comportamiento que tuvo. Qué situación tan más triste. Eso es lo que podemos llegar a terminar, ¿no? Como les comentaba de Jehú, que no destruye todo, y como les animaba que Dios nos examinara nuestro corazón para ver si hay perversidad en él y no avanzar a esa perversidad. Y acá con Joás, pues eso vemos un resultado de no haber destruido, no haber acabado con esos santuarios paganos. ¿En qué se convierte su corazón? En apenas y muere su consejero, el que lo ayudaba o el que lo animaba a no pecar contra Dios, apenas y muere y él cambia. Eso quiere decir que su corazón realmente no estaba convencido. Simplemente pues hacía las cosas porque las tenía que hacer, o porque en cierta forma pues también le convenía, ¿no? Pero no estaba convencido. Si estuviera convencido no hubiera hecho eso. Él hubiera seguido rindiendo esa adoración a Dios y no hubiera perdido en ningún momento su corazón de rendirle adoración a Dios y de servirle a Él y de seguir el consejo de Dios. Pero aquí vemos que no, y fíjense que así pasa en muchas personas. Muchas personas hacen pues solamente eso, o sea, hacen hasta idolatría de hermanos, de pastores. Y mientras ellos están ahí con ellos, aconsejándoles y pues estar junto con su crecimiento, están ahí y piensan que están haciendo lo correcto, están sirviendo a Dios, pero una vez que ellos se alejan o que ellos mueren, porque ha llegado a pasar, ellos se olvidan o ellas se olvidan, y eso fue porque simplemente lo único que hicieron fue una dependencia de una persona, más no de Dios. Y cuando no haces dependencia de Dios, pues cuando la persona falla o se muere o se va o te deja, pues eso es lo que pasa, ¿no? Tu corazón se pervierte de nuevo. Y pues yo creo que hoy debemos aprender a eso. Primeramente a reflexionar si estamos dependiendo de Dios
o estamos dependiendo de una persona. En segunda, ver que si no detenemos esa forma de pecar y si seguimos solapando ese pecado, a pesar de que Dios ya nos advirtió que eso le desagradaba, podemos terminar haciendo cosas terribles y podemos pagarlo con nuestra propia vida, ¿no? Y sabemos que todos vamos a morir, pero tenemos la confianza y la esperanza que Cristo nos dio al saber que cuando partamos a su presencia iremos para una eternidad. Eso es un convencimiento que da el Espíritu Santo y eso es una esperanza que nuestro Señor Jesús ha puesto en nuestro corazón. Pero sí debemos ser conscientes qué estamos haciendo, de quién estamos dependiendo. Si dependemos de Dios, ciertamente las personas, los hermanos, las hermanas que Dios ponga cerca de nosotros no van a cambiar nuestra relación con Dios cuando ellas ya no estén o cuando Dios las aleje de nosotros. Por el contrario, nuestra comunión con Dios seguirá así de ferviente porque lo único que hicieron ellos fue animarnos y aún enseñarnos. Pero cuando dependes de una persona, aún para tu adoración a Dios, en cuanto esa persona sea quitada, ya no seguirás adorando porque solamente fuiste dependiente de esa persona. Y pues debemos de tener cuidado porque la consecuencia terrible que tuvo aquí Joás pues fue su propia vida. Así que pues temamos a Dios, reflexionemos de quién estamos dependiendo para adorar a Dios, si de alguien o de Dios mismo. Que Dios les bendiga, hermanos.